Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Centro Cultural del Banco de la República, esta vez de forma virtual. Es un placer para nosotros contar con su asistencia. El día de hoy tenemos al doctor Antonio Elías de Pedro. Él nació en Oviedo, España. Es doctor en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid de 1991. Su trayectoria intelectual ha recorrido los campos de las relaciones, el arte y la ciencia, la filosofía y teoría de la historia y las manifestaciones de la cultura visual, particularmente en los ámbitos culturales españoles y latinoamericanos. Ha participado en más de 20 libros individuales y colectivos de edición internacional. Es autor de artículos especializados publicados en revistas de Alemania, España, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. Ha sido fundador y presidente de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, RedLat, fundador y coordinador editorial de la revista Artefacto Visual, profesor e investigador de diversas universidades públicas en España, México y Colombia. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales, la Maestría y Doctorado de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Es editor, jefe del subcomité de publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. El día de hoy, él nos va a hablar acerca de la pintura mural de Tunja de los siglos XVI y XVII. Bienvenidos, muchas gracias, profesor Antonio, por aceptar esta invitación y le cedo la palabra. Buenas tardes a todas y todos en esta tarde de enclaustramiento y pandemia, pero bueno, nos ha tocado así. Voy a agradecer en primer lugar al Banco de la República siempre su apoyo en este tipo de actividades que consideramos muy importantes para el desarrollo cultural de Boyacá y de Colombia. También tengo que agradecer a la maestría en Patrimonio Cultural de la UPTC, la universidad en la cual yo trabajo, y a todos ustedes por haber dedicado un parte de su tiempo en esta charla que vamos a iniciar hoy. El título es un título muy genérico, pero yo voy a tratar de concretarme en algunas cosas que tienen que ver con la pintura mural, con la pintura y el arte colonial en los siglos XVI y XVII, eso que los especialistas conocemos como la colonia temprana. Bien, pero antes de entrar en materia de esta charla, de lo que hoy voy a comentarles, debo puntualizar algunos aspectos que considero de suma importancia en relación con el tema de esta charla, ¿no? Y otros aspectos de la vida cotidiana en la Tunja durante el periodo colonial, particularmente en esta etapa de la colonia temprana. En la última década se ha producido en el ámbito local, es decir, en Tunja, a través de la UPTC, una serie de investigaciones de una enorme importancia. Investigadores como Abel Martínez, Andrés Otálora, María del Pilar Espinosa, Nini Johan Escobar, Elkin Colmenares y yo mismo hemos desarrollado investigaciones de relieve sobre la etapa colonial en la ciudad de Tunja y su provincia en este periodo de los siglos XVI y XVII. Se han publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, tesis de maestría, libros, conferencias, debates, cursos de pregrado y de posgrado en las aulas de la UPTC, que han brindado, creemos nosotros, luz a muchos asuntos que permanecían ocultos o poco estudiados del periodo cultural colonial en la ciudad de Tunja y de su provincia. Hemos desmentido mitos muy arraigados y sin ninguna base sólida y complementado investigaciones que en las décadas de los 60 y 70 habían iniciado y desarrollado personas como Santiago Sebastián. Incluso también el desaparecido, por aquí un homenaje a nuestro querido amigo y desaparecido Rodolfo Valle. Estas investigaciones abrieron el camino que nosotros tuvimos el honor de continuar. Es necesario entonces reconocer estas investigaciones y a estos investigadores, muchos de ellos muy jóvenes, que se han dedicado
en circunstancias, algunas no muy buenas, en el desarrollo de la historia cultural del Tunja y de su provincia en el periodo colonial. Dicho lo anterior, entonces voy a empezar directamente en materia y para ello me voy a arrancar con una cita del filósofo francés Jean-Luc Nancy, que en su sugerente libro La ciudad a lo lejos dice lo siguiente, y cito: la civilización está vinculada a la ciudad, así como la civilidad y la ciudadanía. El hecho de que se pueda hablar de civilidad urbana, por contraste con una civilización rural, es testimonio únicamente de una extensión de la idea de civilización en dirección a una configuración de conjunto de estructuras y costumbres propias de un espacio-tiempo definido. Y añade Jean-Luc Nancy, la ciudad por sí misma, la ciudad material, la plaza fuerte, devenida en plaza simplemente, lugar a la vez de conexión, coagulación y distracción, desempeña un papel de que ninguna cultura rural ofrece equivalente ni sustituto. Hace 500 años, en un mundo que sentaba las bases del sistema capitalista a escala mundial, se llevó a cabo una revitalización de la idea de ciudad bajo las premisas del humanismo de corte renacentista. En dicho proceso, el papel jugado por las fundaciones de ciudades en el llamado Nuevo Mundo, luego América, fue extraordinario. Es bien conocido que la denominada conquista de América estaba destinada, muy resumidamente, de una parte, a la exploración de nuevos espacios físicos, de nuevos territorios por cartografiar y dominar, y en busca de riquezas minerales, particularmente oro y plata. De otra parte, también el sometimiento de los naturales, denominados indios, como fuerza de trabajo, inicialmente como esclavos y luego como súbditos protegidos del rey a raíz de las denominadas leyes nuevas impuestas por Carlos V, formando parte entonces de un sistema económico agrícola denominado encomienda. A la par que se producía la conquista de territorios y se procedía a su pacificación, los españoles iban fundando ciudades. Así, conquistar espacios geográficos y fundar ciudades formó parte del gran proyecto de despliegue imperial español en América. Situación esta que alcanzó su culminación en los inicios del siglo XVIII, cuando la nueva dinastía borbónica, sustituta de la dinastía Austria, se vio a sí misma, y cito, como una confederación de ciudades autónomas, es decir, como una red de ciudades. Este imaginario de red de ciudades, en las cuales en el siglo XVIII se pensó que era el Imperio Español en América y en otras partes de su imperio, como era el mundo de Filipinas y otras partes del mundo de Asia, este imaginario, que desde muy temprano, ya en el siglo XVI, había aparecido y fue promovido por personajes tan relevantes como Fray Juan de Torquemada en su libro Monarquía Indiana, de Sevilla, del año 1615, en la Nueva España, hoy México, quien describía, Torquemada, a América como una suma de ciudades a modo de repúblicas urbanas. Todas ellas, estas repúblicas urbanas, sujetas a poderes autónomos políticos, y cada una con sus derechos fijados en ordenanzas y fueros redactados por las mismas ciudades y confirmados por el rey, y de cuyo respeto dependía no solo la vida política de la ciudad, sino también la salvación de la monarquía y la felicidad de sus súbditos. La ciudad colonial, entonces, es simbólicamente, para este pensamiento humanista renacentista español del siglo XVI, una estructura civilizatoria que expresa físicamente un determinado modo de convivir. La ciudad americana va a ser sede del poder colonial sobre un territorio y sede también de habitación
de lo que se denominaba en el ámbito colonial la República de los Españoles. Estos repúblicas españoles trataron de marcar simbólicamente diferencias entre las ciudades en las cuales ellos vivían y las diferencias del entorno natural en donde también vivían los llamados pueblos de indios o repúblicas de indios que conformaban encomiendas y pueblos inscritos en esas encomiendas. Es decir, una diferenciación entre el mundo de las ciudades civilizatorio y urbano y el mundo de los pueblos que era de natura, es decir, natural. Si bien es cierto que a partir de la conquista de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, la mirada sobre estos naturales, sobre los indígenas americanos y sus sociedades provocó un giro espectacular. Ya los indios no eran aquellos indios del Caribe en que no había ciudades, sino que eran unos indios que tenían no ciudades y por lo tanto tenían un cierto sentido de civilización para los españoles del momento, dejando de ser particularmente salvajes. Y aunque estas ciudades de los indígenas como Tenochtitlán o Cuzco en el Imperio Incaica no estuvieran ligadas a un modelo de convivencia cristiano como las ciudades españolas que fundaban los conquistadores, lo cierto es que este reconocimiento por parte de los españoles fue establecido en muy contadas excepciones. Y cuando esto ocurrió, como en el caso de la capital del Imperio Mexica, que les acabo de mencionar, o también de Cuzco, sede del Imperio Incaico, la ciudad indígena fue destruida o reestructurada sobre las cenizas de las ciudades indígenas y las ruinas. Los españoles levantaron la ciudad del conquistador, la ciudad cristiana, católica y obediente de los postulados de la corona y de Roma. Así surgen las ciudades de esta monarquía católica, término que se empleó para acuñar imperio de los Austrias en América. Asimismo, esta monarquía católica de Carlos V y luego de su hijo Felipe II están determinadas por un ideario que va a marcar las pautas de convivencias en estas ciudades. Este ideario va a ser el humanismo cristiano. Desde estas ciudades, las denominadas Ciudad de Dios, soñada para San Agustín y representada en las paredes del claustro de dicho monasterio en la ciudad de Tunja, los hombres ejercían la vida política que era, ante todo, en el término de la época, vida en policía. Y idearon, desarrollaron el dominio y transformación de lo que se consideraba la naturaleza salvaje. La ciudad entonces nació como una segunda naturaleza, esta civilizada. Una naturaleza, bajo un ideal racional y armónico. Una ciudad que era regulada, trazada en reglas físicas de urbanismo de cuadrícula, principios y reglas patrocinadas por esta ideología y humanismo cristiano. Cristiano y católico, católico y romano. La ciudad americana se proyectó entonces al mundo y también a los otros, es decir, a los indígenas, como una muestra del dominio del saber hispano, del saber del conquistador, que se expresaba en la idea de los hombres, de los españoles de la época, como nuestra civilización es poderosa, hacemos ciudades para expandir nuestra civilización bajo la religión católica y el apoyo de Dios. Por su parte, el campo, la naturaleza, va a mantener y alimentar a estas ciudades de encomenderos. Los indígenas producen en las encomiendas lo que los españoles consumen en sus ciudades. La ciudad desarrolla su vida entonces
en función de un patrón, el patrón moneda en oro y plata. La economía funciona y se desarrolla como explotación de la fuerza de trabajo del indio. El indio, es el que produce los productos del campo y en el campo para las ciudades. Productos que se convertirán en mercancías en este ingente momento del desarrollo del capitalismo y que se venderán en las ciudades. Mercancías que se van a vender en dinero acuñado en oro y plata, que servirá nuevamente para comprar nuevas mercancías para sus habitantes. Es, por tanto, ya un esquema pleno de economía capitalista, expresado en la combinatoria mercancía se vuelve dinero y ese dinero se vuelve nuevamente mercancía. Y la ciudad es su introductora en el continente americano. Es la ciudad la vanguardia de este modelo capitalista en América. El humanismo cristiano, que yo digo que es el ideal que impregna a todas estas ciudades y el que permite el desarrollo de las ciudades, de su cultura, de sus obras artísticas, etc. Este humanismo cristiano que impulsa un poder simbólico de la fundación de las ciudades americanas. No va a adquirir su plena dimensión si no fuese expresado como un universal. ¿Y qué significa estar expresado como un universal? Este sería entonces un universal cristiano, católico, que se remonta a los planteamientos de Pablo de Tarso, recogidos en el sentido de las hidalguías viejas y nuevas, en la que ya no es importante, como predicase miles de años antes San Pablo a los romanos, que haya mujeres, ni que haya hombres, ni que haya solo pobres o ricos, tampoco que haya españoles e indios, sino que lo que importa para este idealismo humanista cristiano y católico es que solo debe haber cristianos, es decir, solo debe haber profesores que de la fe católica. El precepto de solo debe haber cristianos refuerza el carácter religioso y excluyente de la ciudad colonial americana. Ahora el mundo se va a dividir en estas ciudades entre paganos y católicos, ¿verdad? Entre cristianos viejos y cristianos nuevos, pero también la realidad se impone porque también va a haber ricos y pobres entre los españoles. También va a haber hijos hidalgos y artesanos. También va a haber hijos legítimos e hijos ilegítimos. También va a haber puros e impuros, mestizos como impuros y puros como indios antiguos y españoles viejos. Es decir, va a haber un crisol de grupos y de personas. Algunas deambulan por las ciudades, como los mismos mestizos que deambulan, y otro crisol de personas que están asentadas, que tienen posesiones, que tienen solares conocidos en la ciudad. La universalidad cristiana buscaba entonces una universalidad instaurada en los antagonismos. Como señala el investigador argentino Pérez Bejo, y cito, eran ciudades fundadas en los privilegios, cuyo ideal político no fue la igualdad, sino la desigualdad funcional y de estatus, y para las que, como consecuencia, la exhibición de la desigualdad, tanto en la vida cotidiana como festiva y ceremonial, fue parte de la expresión de un orden político mejor cuanto más desigual. Un mundo cambiante en el que estas desigualdades no fueron estáticas, sino que se negociaron y modificaron continuamente. Fin de la cita. Es decir, estamos en un mundo de antagonismos y de desigualdades que se visibilizan en los modos y maneras de vestir, de hablar, de comportarse, de comer,
de nombrar al otro, de nombrar al indígena, de nombrar al español, de nombrar al pagano, de nombrar al judío, al converso, etc. Antagonismos que promueven la competencia, las jerarquías, la sumisión, el miedo e incluso el terror. Porque todo es necesario para que la verdad universal cristiana, que era la que tenía que reinar desde la subjetividad del terror a Dios, único temor cierto y real para los hombres de las ciudades americanas, porque es Él, Dios, quien controla la vida física y espiritual de sus vecinos y moradores. Por tanto, el orden global y humanista de la cristiandad, simbolizado en la ciudad americana, solo puede emerger como punto sintomático de aquellos que son parte de la no parte, es decir, de los no cristianos, de los indios, de los paganos, pero que deberán ser, sí o sí, ahí no hay posibilidad de renunciar a ello, deberán ser cristianos. La ciudad entonces se muestra como un faro que alumbra este ideal de orden perfecto, de vida armoniosa, que no es otra que la vida en la época denominada vida en policía. Por eso, toda naturaleza deberá ser civilizada, incluida esa parte de la naturaleza salvaje que todo indio llevaba adentro para los españoles de la época. Todo lo natural devendrá entonces, tarde o temprano, en ciudad de cristianos. No hay otro mundo posible para la época, cuyo horizonte de significados no esté determinado por este orden del real simbólico. Pero, ¿qué es una ciudad encomendera? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se simboliza? Es obvio que la respuesta va más allá de la evidencia de que en ella habitan los dueños de las encomiendas, a las que están adscritas poblaciones numerosas de indígenas. Una ciudad encomendera es una república de españoles, en la que viven y conviven los dueños del territorio dominado, los dueños que someten a los indios. Es entonces una organización políticamente autosuficiente, pero dependiente económicamente y alimenticiamente del territorio que domina y gobierna, dependiente de los dominados. Es una ciudad cerrada sobre sus estructuras sociales, políticas y religiosas, que determinan su autonomía y se referencian como urbe, pero que a su vez forman parte de una red de ciudades que es el imperio colonial español. Es el centro político, el centro urbano, en donde existen organizaciones de la vida política. El cabildo es el centro político y administrativo de la ciudad. Su instauración corre pareja a la fundación de la ciudad, a la repartición de los solares obtenidos por la conquista, en línea con la jerarquía y el cargo desempeñado en esa conquista. Sus actividades que quedan en manos de élites de la ciudad por varias generaciones son los que van a formar parte del cabildo y se basan en normas que regulan todos los aspectos de la vida cotidiana. Como nos vuelve a señalar Pérez Bejo, y cito, asuntos encargados que iban desde la impartición de justicia hasta la administración de la vida de la ciudad, es decir, el abasto, la limpieza, el agua, etc., o la defensa de sus intereses frente a otras ciudades, los particulares o de la corona, cargos todos ellos los del cabildo, símbolo de prestigio y fuente de oportunidades económicas. Una ciudad encomendera, como lo fue Tunja,
Es el centro administrativo, jurídico y político, generador de lo que Santiago Muñoz Arbeláez ha llamado la geografía de la encomienda. Un territorio, este de la geografía de la encomienda, que está administrado atendiendo a dos aspectos. El primero, responde a la idea de suprimir el viejo orden prehispánico. La organización territorial indígena se vio sustancialmente alterada en relación con sus maneras y sus usos tradicionales y simbólicos, y no solo fueron alterados las maneras de producción tradicional al incorporar nuevos productos, nuevas maneras de cultivar y de cosechar, de criar especies de animales extraños a la naturaleza originaria de estas tierras, como vacas, ovejas, cabras, cerdos, sino que se vio alterada la propia estructura jerárquica del poder indígena. Esta estructura jerárquica sufrió cambios en sus jerarquías y sus autoridades. Los viejos cacicazgos antes de la conquista perdieron poder y presencia frente a los nuevos caciques que surgieron a la sombra de la conquista y de la colonia. Y también al ascenso de nuevos poderes en el mundo indígena, como fue el poder de los capitanes indígenas. En segundo lugar, se establece la imposición entonces de un nuevo orden de producción, pero que también es reorganizador de las relaciones sociales entre indígenas y españoles y entre los mismos indígenas. De esta manera, la geografía de la encomienda planteada por el investigador colombiano Muñoz no se entiende sin el papel que juegan las ciudades encomenderas como Tunja, porque es desde estas ciudades y desde esta idea de estructura civilizatoria que el sistema encomendero se concibe como un sistema organizador del territorio y de la vida de los individuos. En definitiva, son ciudades como Tunja las dinamizadoras del ensamblaje del que habla el historiador colombiano Muñoz. Ellas son ese necesario cuerpo político que el imperio utiliza para refigurar y reordenar el mundo nativo. En la diapositiva tienen ustedes el único plano que tenemos de la época de 1623 de la ciudad de Tunja. Es un plano que se va a hacer por la intención de dividir la parroquia, una sola parroquia había en esa época, que era la parroquia central, la de Santiago, para dividirla por el crecimiento de la propia ciudad, en 1623, dividirla en otras dos parroquias más, la parroquia de Las Nieves y la parroquia de la iglesia de Santa Bárbara, es decir, la parroquia de Santa Bárbara. Sí. De tal manera que va a partir de este plano, que ustedes ven ahí en azulito, se puede distinguir dónde está la plaza por esta zona. Aquí está la plaza mayor o plaza de armas en la época. Va a aparecer esa distribución a raíz de cuadrícula que va a dividir los solares en 4 casas por solar, 4 casas amplísimas por solar. Basta decir que este plano casi no lo conoce la población tunjana porque lo tiene el obispo de Tunja en su despacho colgado y no ha sido mostrado en ningún evento ni en ninguna exposición. Las tierras de la provincia de Tunja estaban repartidas para la época del plano en 167 pueblos de indios. Cuando hablo de la provincia de Tunja, hablo de una provincia que va a llegar hasta Mérida, Venezuela. Es decir, es una provincia amplísima y va a tener 161 pueblos de indios. De estos 161 pueblos de indios, 9 pertenecían a la encomienda de Su Majestad. El rey poseía las encomiendas de Sogamoso, Monguí, Labranza de Sogamoso, Chivatá, Turmequé, Samacá, Duitama, Soatá y Mongua.
esta última cedida posteriormente a las monjas de Santa Clara por deseo de su antiguo dueño Salguero. Eran buenas encomiendas que calculaban entre 2.400 y 200 indios. Los 157 pueblos restantes estaban repartidos entre 77 encomenderos. De ellos, 55 eran de primera vida, es decir, conquistadores, y tenían 110 pueblos a su cargo. 10 lo eran de segunda vida, es decir, de los hijos de los encomenderos o de herederos de estos primeros encomenderos, y tenían 42 pueblos a su cargo. Las encomiendas se escalonaban desde las ricas con sus 2.000 indios a las pobres que no tenían más que unos 80 sujetos. Los justicias estimaron que la población encomendada que pagaba de mora era de 20.000 indígenas. Existían, según el número de indios, 2 encomiendas de 2.000 indígenas, pero la gran mayoría eran de 400, 350, 200 y así debajo de 80. Había 55 encomenderos de primera vida y para principios del siglo XVII existían 20 encomenderos de segunda vida, conformando un total de 161, contando 2 encomiendas de su majestad. Estas son unas cifras de la relación de Tunja establecidas en un informe que se mandó al rey y a Bogotá del año 1610. En cuestión de agua y leña, la ciudad era muy deficitaria desde su fundación. El poeta y beneficiario de la Iglesia Mayor de Tunja, Juan de Castellanos, destacaba ya esta escasez, y cito: falto de leña y aguas, pues las traen en indios a caballo, de muy lejos molesta y costa de la gente, pobre y gran desabrimiento de los ricos. Fin de la cita. La investigadora colombiana Claudia Marcela Vanegas Durán, en un estudio publicado en el año 2015, destaca cómo el acarreo de leña era una actividad desarrollada por los indígenas encomendados a modo de lo que ella denomina una mita urbana. La falta de árboles en el lugar de fundación de Tunja, de la ciudad de Tunja, y sus aledaños, producto inicialmente de la deforestación a la que los indígenas habían sometido la región al utilizar la leña para la cocción de sus utensilios de barro, en especial las famosas tinajas de sal que guardaban y comercializaban, supuso que la leña debía ser recogida en época de la fundación de Tunja a más de 6 leguas de distancia. Recogida que se realizaba inicialmente a pie y con posterioridad se estableció que se usasen mulas o caballos para aligerar la fuerza de trabajo que ello suponía a los indígenas. La ciudad tuvo entonces un crecimiento progresivo desde su fundación hasta mediados del siglo XVII, en el que empezó un notable declive, porque en esa época también empezó el declive de las encomiendas. En el año de 1610 contaba con 431 edificios, ustedes lo pueden ver bien ahí en el plano, ¿verdad? La mayoría de ellos estaban techados con teja que aquí se llama castellana y que nosotros llamamos teja andaluza. Individualmente nombrados estos edificios y su casco urbano estaba conformado administrativamente en la época anterior a este plano por una sola parroquia, la parroquia de Santiago. En 1621, que el plano es de 1623, en 1621 se va a hacer un nuevo censo, lo va a hacer la archidiócesis de Tunja y van a desarrollar lo que ya les había dicho antes, dividirla en 3 parroquias. Santiago, que va a ser la principal y donde va a venir el grueso de los encomenderos más importantes y los comerciantes más importantes, ¿verdad? Luego va a donde está la Plaza Mayor y la Iglesia Mayor, el Cabildo y la Casa del Fundador, y luego la Parroquia de las Nieves al norte, la salida hacia el norte, y la Parroquia de Santa Bárbara, la salida hacia el sur. En ella, en esta ciudad, se habían asentado las más importantes órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos y por último los jesuitas, que fueron los últimos en llegar. También había monjas clarisas, quizás probablemente así se tiene como dato
El primer convento de monjas clarisas que hubo en el territorio del nuevo Reino de Granada se estableció en Tunja, antes que el de Bogotá. Y luego monjas concepcionistas. Su iglesia mayor, que ahora ustedes podrán verla ahí, situada en la plaza principal al lado de la casa del fundador de la ciudad, estaba dedicada a la Virgen de la Concepción, que está en el centro de lo que es la portada. Porque esta es una iglesia que ha sufrido una restauración en el siglo XX. Por lo tanto, lo que es de la iglesia antigua es simplemente el portador donde ustedes pueden ver las columnas. Lo otro es lo que se llama una falsa fachada o una fachada telón. Y es una reestructuración de la rehabilitación que sufrió de pasar de una nave a 3 naves en el siglo XX, donde se le subieron los techos, etc. Esta sola análisis de lo que es la catedral nos llevaría a una conferencia aparte, porque hay muchas cosas que contar aquí. Pero basta decir que en este primer momento es una iglesia que está dedicada a la Virgen María, cosa muy importante, porque ya veremos cómo es tan importante. Es dedicada a la Virgen María, a una virgen que no es cualquier virgen, que es una inmaculada. ¿Por qué es una inmaculada? Porque es una virgen que está en gestación, como la Virgen Guadalupana, que también es una inmaculada. Entonces, no tiene niño, el niño está en su barriga. Y ella preside el centro de esta portada manierista realizada por Carrión, ¿verdad? Un escultor español que era también cantero, ¿verdad? Y que desarrolla esta portada de estilo manierista. El manierismo es un estilo que es anterior al barroco. Ya quiero precisar aquí que Tunja es una ciudad especialmente manierista y no particularmente barroca. El barroco que tenemos en Tunja es un barroco de segunda y es un barroco de influencia quiteña, que está tapando en muchas iglesias lo que está por debajo de ese barroco, que es la pintura mural grutesca del manierismo. En esa misma parroquia de Santiago se situaron 3 templos más, como Santo Domingo, San Francisco y San Agustín. Aquí tenemos en la imagen una de las espacios de una capilla de la iglesia de los dominicos de Santo Domingo, una capilla muy especial porque es la capilla que está dedicada a la Virgen de la Antigua. Y luego hablaremos de ella. Esta iglesia de la Antigua, del siglo XVI, que ahora está decorada con un barroco, ya les digo, de origen quiteño, encierra todavía algunas cosas por debajo de ese ensablamento, porque este barroco quiteño se pega como pedazos de entablamento a las paredes, y por debajo quedaron restos de la pintura mural originaria. La mayoría de las iglesias en Tunja tuvieron varias fases. La fase inicial, esta del siglo XVI, de pintura grotesca. Sobre los muros aparecen todavía en esta misma iglesia de Santo Domingo, aparece una escena de resurrección de los muertos al entrar. También hay que decir con respecto a esta iglesia, que va a albergar estas 2 capillas importantes, la capilla de la Virgen de la Antigua, hoy desmantelada, y de lo único que queda es del cuadro, que luego inmediatamente vamos a hablar de él. Aquí está el cuadro inmediatamente de la Virgen de la Antigua. Esta iglesia va a tener esta capilla y va a tener también la capilla del Rosario. Hay que decir que a esta iglesia le dieron la vuelta en la época. La entrada a esta iglesia originaria es donde hoy está el altar. Y por donde entramos era donde estaba el altar antiguamente. Por eso, eso ha generado muchas confusiones, porque en la parte de arriba del coro de la iglesia vamos a encontrarnos la decoración que Rodolfo Ballín restauró y que escribió sobre esta decoración, donde están los padres dominicos que han bien sufrido martirio en su explosión de trasladar la palabra de Dios a través del mundo, habían sufrido muchos martirios. Y allí en esa parte del altar inicial, que hoy no es el altar, hoy sería el coro, allí están decorados y casi la gente no lo puede ver porque no dejan subir allá arriba. Bueno, sigo entonces que la iglesia de los dominicos poseía 2 capillas importantes, la más antigua, la que hemos visto hace un momento, que es la capilla de la Virgen de la Antigua, construida por el comerciante y prestamista español Diego Hernández de Herballo, que se había casado con una hija de un conquistador, doña Polonia de Roa.
descendiente de una familia de conquistadores y fundadores de la ciudad. En ella también se encuentra este cuadro, que es muy importante para la historia de Tunja porque tiene dos peculiaridades. La imagen es la Virgen de la Antigua, cuyo modelo es la Virgen de la Antigua de la ciudad de Sevilla, que es de donde procede este tipo de modelo. Es una virgen con niño, de pie, y está franqueada por dos santos, San Antonio y el otro no reconozco muy bien, pero lo más importante es una virgen coronada también. Hay dos ángeles que le van a poner la corona. Lo interesante de esta pintura, aparte de ser de Angelino Medoro, ¿verdad? Un pintor romano que va a recalar en el nuevo reino de Granada y que va a desarrollar su actividad entre Bogotá y Tunja, un pintor que había estudiado con Miguel Ángel, nada menos, y que era un pintor de una cierta talla importante, y un pintor manierista. Luego este pintor se va a ir a Cuzco, se va a ir al Perú, va a desarrollar allí y va a trasladarse ya a un arte un poco más barroco y luego terminará volviendo a Sevilla. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Sevilla, en el Museo de Bellas Artes de la ciudad andaluza pueden encontrar pinturas de Angelino Medoro. Pero lo importante, digo, con respecto a este cuadro, es que si ustedes se fijan en la parte de abajo, van a tener ahí delante de ustedes a don Diego Hernández de Herballo a la izquierda mía, según veo yo el cuadro de frente, y doña Polonia de Roa a la derecha, ¿verdad? Ahí está a la derecha. Ella no es ninguna monja, viste un tocado estilo monja que era de la moda de la época, porque Isabel la Católica también solía vestir este tipo de tocados como monjas laicas, ¿verdad? Y ella era un poco el modelo de la moda de la época. Y él, los dos aparecen de perfil y hay una pequeña leyenda que explica quién es uno y quién es otro. Diego Hernández de Herballo fue un prestamista muy prestigioso en la ciudad de Tunja. No solo en la ciudad de Tunja, en el nuevo reino de Granada. Le prestaba hasta el gobernador del nuevo reino de Granada dinero. Tenía muchísimo dinero, pero no tenía prestigio. Y el prestigio lo adquirió casándose con una de las hijas de uno de los afamados fundadores de la ciudad, el señor Roa, que era de origen portugués. Más adelante volveré sobre este tema. Les decía también de la segunda capilla, ahí tiene, la capilla de la Virgen del Rosario, que también nuestras investigaciones han demostrado una serie de ideas que no eran verdad. Por ejemplo, esta capilla del Rosario fue construida por el hijo mayor del fundador de la ciudad, su heredero, ¿verdad? Su mayorazgo, que así se les llamaba a los de la época, que se llamaba Miguel Suárez de Figueroa. El Figueroa venía por su madre, doña Mencia de Figueroa. Esta capilla del Rosario, que ahora tiene una decoración barroca desarrollada a lo largo del siglo XVII, por detrás, si desmontáramos toda esa decoración en madera barroca, pegado a los muros aparecería la antigua capilla que fundó Miguel Suárez de Figueroa. Miguel Suárez de Figueroa, su esposa Beatriz, la hermana de la esposa Beatriz, su cuñado, etcétera, y algunos familiares más de Miguel Suárez de Figueroa, están enterrados en esa capilla, en la parte del baldaquino, en la catatumba del baldaquino. Ese baldaquino ha sufrido restauraciones, pero no tantas, porque la parte de las figuras que están ahí, la custodia y demás cosas, las mandó traer Miguel Suárez de Figueroa desde Europa, cuando construyó esta capilla. En algunas partes de la ventana, de arcos de las ventanas, ustedes pueden ver restos de lo que era la decoración original de esta capilla, y también pueden ver que si cerráramos por donde vemos el baldaquino de la Virgen, cerráramos las contrapuertas, veríamos lo que yo considero es la primera representación de la Virgen del Rosario que se va a hacer en la ciudad. Porque aparece una Virgen del Rosario con una melena larga, y al lado está también el santo, San Andrés creo que está junto a la Virgen, si cerráramos las puertas. Lo que pasa es que normalmente las tienen abiertas y tienes que moverte de tal manera para poder ver bien
lo que está allí pintado. En la restauración, en los procesos de formación de la capilla en el siglo XVII, en el barroco, van a trabajar artistas de una familia que va a ser muy importante en Tunja, que va a ser la familia Rojas. Juan de Rojas va a ser el artista, es mestizo, su padre es español, su madre indígena, él estudió, él no es de aquí, él viene de Santander, y va a venir y se instala en Tunja y va a desarrollar toda una obra muy interesante. Tanto es así que yo creo que es el artista por excelencia del momento. ¿Por qué? Porque a él se le adjudicó, y eso lo tenemos documentado plenamente, la decoración del Cabildo, ¿verdad? Cuando vino el primer alcalde no nombrado de entre los encomenderos, sino un alcalde que vino de afuera, ¿verdad? Y él va a mandar esa decoración a hacérsela a Juan de Rojas. Lo sabemos porque hubo un pleito sobre el pago de esa decoración y sabemos lo que pintó ahí, pintó a la romana. Muchas de las pinturas de la casa del fundador y de otras casas de Tunja es probable que sean de la mano de Juan de Rojas, ¿verdad? Sabemos que Juan de Rojas también va a trabajar en la capilla de los Mancipe, en la llamada Piña de Oro, y va a trabajar allí junto con Medoro, con el italiano. Y entre ambos, porque eso también está plenamente documentado, va a trabajar Juan de Rojas allí. Y la familia de Juan de Rojas, sus hijos que siguieron la trayectoria del padre, van a tener una vida como artistas en Bogotá, pero también van a estar trabajando en esta capilla del Rosario. Todo nos da a entender que si trabajó en la capilla del Rosario para los descendientes de Miguel Suárez de Figueroa, es probable, para los sobrinos, que son los que van a heredar el mayorazgo de Miguel Suárez de Figueroa, es probable que también hubiera trabajado en las pinturas de la casa del fundador, aunque todavía no hemos encontrado el documento que así lo testigua. Y simplemente es producto de análisis y de una investigación sobre la forma y la manera de pintar de Juan de Rojas. También pudo haber trabajado en la casa de Juan de Vargas. Por cierto, es bueno recalcar aquí que la llamada casa del escribano Juan de Vargas era una casa que tenía dueño anterior y que la casa pertenecía al fundador, al hermano del fundador de la ciudad de Bogotá, que como adelantado que era Gonzalo Suárez, tenía que repartir con él y aquí se instaló parte de la familia del fundador de la ciudad de Bogotá. De hecho, en las restauraciones de limpieza que se hicieron sobre el trabajo que había hecho Luis Acuña, pues apareció el escudo de esta familia. Les remito a consultar el libro y la investigación de Elkin Colmenares, quien ha sacado un libro que explica con mucho lujo de detalles, basado en una dirección de tesis que yo hice, con mucho lujo de detalles cómo Acuña fue alterando profundamente las pinturas originales de la casa del llamado escribano Juan de Vargas. Por su parte, la iglesia de los franciscanos estaba dedicada a la devoción de la Virgen de la Tota Pulcra. La Tota Pulcra no es otra que la Inmaculada sin pecado concebida. Y poseía capillanías y capillas de renombrado valor, particularmente su famoso camerín, no tengo una imagen para mostrarles, su camerín de la Virgen, que ustedes pueden ir a la iglesia de San Francisco y pueden verla, en donde también verán ustedes, era un camerín distinto, estado un poco modificado del modelo original. En esa iglesia también ustedes se van a encontrar con un famoso calvario, una pintura también de Medoro, muy bella, está en una de las salas laterales hacia el altar, un cuadro gigante en donde está representado el Calvario, está Cristo crucificado, está la Virgen, está Magdalena, ¿verdad? Y al fondo hay unas escenas de unos conquistadores atravesando, como si fueran romanos, atravesando un río. Alguien especula sobre la posibilidad de que ese famoso río fuera el paso de Suárez por el río Suárez, en donde perdió el caballo y casi pierde la vida, ¿verdad?
Pero bueno, eso es un poco más mito que verdaderamente producto de un estudio serio. El templo de los Agustinos, que es el último templo importante de esta parroquia, de la parroquia principal de Santiago, está con su claustro decorado también con pintura mural, todos lo conocen, y representado la obra del santo de Hipona, de San Agustín, que la obra que escrita por él, que se llama La ciudad de Dios, de Civitae Dei. Todas las decoraciones que hay en las paredes de lo que se conserva hoy todavía de pintura en el claustro son pinturas que van a responder a pasajes de esta obra de San Agustín, en la ciudad de Dios. Es una obra, es una producción de obra que tiene una mano de alguien que sabe de perspectiva, que es un señor, probablemente un monje, hay especulaciones de que fuera un monje, que sabe de los principios de la perspectiva renacentista. Son composiciones muy bien equilibradas y que tienen mucho relación con una obra que no se ha mostrado todavía al público, que es ciertas pinturas que hay en la iglesia de Santa Clara la Mayor, donde está el claustro, que fueron descubiertas a raíz de la restauración que sufrió y que yo tuve la oportunidad de ver con otros colegas, y vimos un poco, yo intuí básicamente que ahí había una mano muy similar a la mano que está en San Agustín. Desgraciadamente, la decoración de Santa Clara la Mayor no hemos podido volverla a ver, no sé en qué condiciones está, si eso se tapó finalmente, es decir, no he podido seguirle bien la pista. Este es un detalle de la Plaza Mayor, tomada del plano antes mencionado de 1623. La Plaza Mayor o Plaza de Armas, como ocurría en otras ciudades americanas, era el centro del poder político y económico de la ciudad. En ella se representaban simbólicamente los dos poderes, el civil con el cabildo y el religioso con la iglesia mayor. Durante un tiempo, en esta parte central de la iglesia, de la Plaza Mayor, la casa del fundador fungió como cabildo, pero posteriormente se construyó un edificio que está ahora cruzando la calle hacia abajo. Un día, si tenemos oportunidad, lo pueden ver ahí abajo. Se construyó el cabildo. El primer cabildo fue ahí y luego se movió otras veces. Y es en ese cabildo que mandó construir Antonio Jove, que fue el primer alcalde que fue nombrado por el rey, donde Juan de Rojas va a hacer unas pinturas. Va a hacer en las pinturas, por ejemplo, un retrato en el muro de Felipe II, ya había muerto Carlos V, y otra serie de pinturas alegóricas al Cabildo y a la ciudad de Tumba. No sabemos muy bien cuánto de esa pintura, cuáles eran los motivos reales, solamente sabemos que se dice a la romana. Y cuando se dice a la romana, entendemos en la terminología de la época que se refiere a pintura de carácter grutesco. Volvemos ahí a enlazar con lo mismo. El grutesco es un programa iconográfico que va a surgir en el siglo X y XV en Italia a raíz del descubrimiento de las grutas del Panteón de Nerón en el Foro Romano. Allí, al descubrir la casa de Nerón, los artistas del Renacimiento bajaban, tomaban imágenes de lo que veían en las paredes y luego se lo pusieron de moda entre los renacentistas de la época, no solo de Roma, sino también de Florencia, etc. A eso se le denominó a ese tipo de pinturas grutescas, porque estaban en la gruta, estaban bajo tierra. De tal manera que ese grutesco va a ser algo que va a mezclarse en el mundo español. En el mundo francés va a tener otro recorrido, ¿verdad? Pero en el mundo español va a mezclarse con cierta iconología de carácter cristiano, ¿verdad? La presencia de la Virgen, la figura de Cristo, etc. En donde los elementos paganos, Zeus, Diana, etcétera, de ese grutesco y las formas del candelabro grutesco, y todas esas formas que el otro día en la primera conferencia el profesor les mostró, esas cabezas, etcétera, esas en el programa de la iconología cristiana española se mezclan con figuras de la religión bíblica
y las figuras básicamente de la Sagrada Familia. Ese modelo de programa viene a Tunja y tiene un enorme éxito y va a ser repetido constantemente en todas las iglesias y en las casas, ¿verdad? Luego hablaremos un poquito de ello. Bueno, pues en ese plano es una ciudad, pueden ver ustedes, que es también esta zona central es un centro económico de suma importancia. En ella se celebran varios días a la semana un mercado de ventas de productos de todo tipo, y en los bajos de las casas que la resguardan, así como la calle, a lo largo de la calle Real, la calle Real la tengo ahí señalada en azul, es una calle que hoy iría desde la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, hacia lo que se llama el centro comercial Real, calle Real, que está allá arriba, que es un edificio del siglo XIX. Bueno, esa calle, a lo largo del Colegio de Boyacá, etcétera, era una calle que estaba, como ven ustedes en el plano, con soportales, con arcos, al estilo un poco de lo que tiene Villa de Leyva y en la plaza de Villa de Leyva. Y en esos, dentro de esos arcos, soportales, estaban las tiendas de los principales mercaderes. También en los bajos de las casas, como ocurre todavía hoy, se colocaban tiendas. Esas tiendas las alquilaban los dueños de las casas a comerciantes para obtener también unas rentas de ese comercio y de ese alquiler de las casas. En esos comerciantes vendían productos, los grandes comerciantes, productos que venían de España y de Europa, telas, comida, vino, jamones, etcétera. Grandes piezas de tela que servían para que las mujeres hicieran, y vestidos con brocados de plata, oro, etcétera. Eso es muy importante tenerlo presente. El desafortunadamente desaparecido profesor Luis Eduardo Biesner señala que en las épocas de mayor auge económico, estos mercaderes ricos no llegaban a 15, con un capital que iba de 100.000 a 80.000 pesos oro. No es poco. Un caudal nada desestimable para una ciudad que no era capital del reino. También Luis Eduardo Biesner nos comenta de la existencia de tratantes que, a diferencia de estos mercaderes ricos, eran minoristas que surtían a la ciudad de productos de la llamada de la tierra y plaza, adquiridos en los mercados a nivel local y provincial. Los llamados productos de la tierra, así se les denominaba, de los que nos habla Biesner, eran productos realizados en pequeñas empresas, en pequeños obrajes que había en la provincia de Tunja. Y también en la ciudad al menos hemos contabilizado que había para la época cuatro de estos pequeños obrajes, en los que se solían trabajar pues camisetas de algodón que usaba la gente más popular, los que no tenían dinero, eran camisas en algodón, los indígenas también usaban cosas en algodón, alpargatas, que era el calzado más usado por las gentes del común, y vestimentas del mismo tipo de material de algodón. Las telas y los vestidos de lujo y de seda, raso, terciopelo y guarnecidos en hilos y encajes de plata y oro, eran importados desde España y Europa por los mercaderes más ricos, como así lo dejó demostrado la magíster y profesora Nini Johanna Escobar en su tesis y en algunos artículos publicados en revistas internacionales. La presencia de los mercaderes ricos en el Cabildo no fue frecuente. No obstante, su vinculación por casamiento con hijas o viudas de encomenderos y fundadores de la ciudad les facilitó su suscripción en las redes locales de poder. Por ejemplo, tenemos el caso del que ya vimos antes del cuadro del don Diego Hernández del Valle, que ya lo hemos mencionado, quien adquirió notable reconocimiento como prestamista y patrocinador de capellanías y de capillas. Capellanías son una cosa y capillas es otra cosa, alcanzando el cargo de regidor, que era un cargo muy importante en el Cabildo, al vincularse con la familia Roa, fundadora de la ciudad, y casarse con su hija Polonia de Roa. Incluso comerciantes de origen portugués, acuérdense ustedes que Felipe II en algún momento y durante varios años fue rey también de Portugal, por lo cual todas las posesiones en América de Portugal
pasaron al Reino de España. De tal manera que Felipe II fue ese señor que decían que en sus poderíos nunca se quitaba el sol, ¿verdad? Porque evidentemente en algún momento tuvieron el ser rey de Portugal. Obviamente esta idea de ser rey de Portugal permitió que muchos portugueses desembarcaran en América sin tener que pedir permisos especiales, porque eran súbditos de Felipe II. Pues algunos comerciantes de origen portugués, por eso hay aquí apellidos en Tunja y en Boyacá de origen portugués, pues como Herrera Chumacero o Luis de Sousa Macareñas, tuvieron el oficio de honorífico de teniente de alférez mayor, porque eran hombre público y notorio en Tunja y el reino, y persona de caudal conocido y crédito, casado también con otra hija de conquistadores, con Josefa de Robles, criolla de Tunja se le decía, y descendiente de las primeras familias de la ciudad. Se beneficiaron de esta práctica entonces los comerciantes de casarse con las hijas de los conquistadores, ¿verdad? ¿Para qué? Para ascender en el prestigio social y para acceder también a los cargos políticos que las redes que se establecían entre estas élites les permitían. De tal manera que no solo la conquista les propició a los fundadores de la ciudad una posición social, sino una honorabilidad de la que en muchos casos carecían comerciantes y prestamistas. La hidalguía adquirida en batalla y fundadores de ciudades nuevas les propició a esta élite encomendera una cierta idea de linaje que reclamaba su visibilidad urbana, aireándose en las portadas, como está allí en Tunja, de portadas blasonadas con escudos y demás, de armas nuevas en muchos casos. ¿Qué significa armas nuevas? Significa simplemente que esos apellidos con escudo fueron inventados, como ocurría en otras ciudades de América. Y también nos lo recuerda el historiador José Luis Romero, al que voy a citar. Todos ellos, dice Romero, constituyeron la hidalguía de Indias, heredera algunas veces o concebida por real cédula, en general como una manera de consolidar su posición frente a un vasto mundo oscuro que, pese a las apelaciones a la caridad, no tenía otra misión que obedecer y trabajar para el hidalgo. Hidalguía de Indias, la que Felipe II otorgaba a las personas, hijos y descendientes legítimos de los que obligaren a hacer población y las hubieran acabado y cumplido, que debía ser reconocida en aquella población y en otras cuales quiera partes de las Indias, pero que no dejaba de provocar burla o rabia en España. Fin de la cita. Así, aquel que poseía dinero, producto de actividades comerciales, pero no poseía títulos ni hidalguía, y no poseía hidalguía fundadora, encontraba en el matrimonio con las hijas de los conquistadores o de sus descendientes las necesarias relaciones de parentesco que tejían las redes de poder, la unión entre el dinero y la nobleza, adquiriendo para sus descendientes la necesaria distinción, calidad y reputación que la hidalguía del apellido de la madre poseía. Caso notable en este sentido, el de la misma familia del fundador, de Gonzalo Suárez Rendón, que sí tenía hidalguía, que sí tenía blasón conocido, que sí tenía escudo, pero su mujer, doña Mencia de Figueroa, atesoraba más títulos que él, ya que, por ejemplo, doña Mencia de Figueroa estaba emparentada con la propia reina Isabel la Católica. En una sociedad donde el trabajo manual era una actividad mal vista, una actividad vil, enriquecerse con el trabajo o la especulación del dinero, de la usura, como muchos de estos comerciantes eran, ¿verdad? Eran también usureros, prestamistas, no era suficiente. Había que entonces adquirir posición social, había que llegar a emparentar con las aristocracias viejas,
si era posible, o con las nuevas, producto de la conquista. La sociedad debía servir para que el colonizador se enriqueciera y alcanzara una posición social expectable, para que lograra que fuera reconocida su condición de señor. Reconocerse y que lo reconocieran, como decía la antigua expresión castellana, un hijo hidalgo con solar conocido. En América no se constituyó una auténtica nobleza al modo del modelo europeo. Más bien, como afirma Antonio Anino, investigador italiano, fue una sociedad con valores nobiliarios que duplicaba más los imaginarios peninsulares que las instituciones. José Luis Romero, en su estudio sobre las ciudades latinoamericanas, califica la fundación de estas ciudades coloniales como ciudades hidalgas, definidas por un estilo de vida ficticio, basado en los ideales de la hidalguía, que en rigor fue una ideología del grupo fundador a la que traicionaban en los hechos, cediendo a las exigencias de su propio primario, que era la riqueza, única vía para su ascenso social. Fin de la cita. En ciudades como Tunja no hubo nobleza más allá que la que individualmente traía cada uno en sus apellidos desde Europa, pero sí obtuvieron títulos comprados o concedidos por real cédula. La posesión de la tierra de encomienda y de los indios les propició a esas élites un estado, una apariencia y un comportamiento muy similar al nobiliario. La guerra de conquista y la fundación de ciudades les proporcionó a los conquistadores la condición de caballeros e hijohidalgos de solar conocido, para que en aquella población y en otra cualquier parte de las Indias sean hijohidalgos y personas de nobles linajes. Así decían las reales cédulas. Incluso en una ciudad que no tenía ningún tipo de guarnición militar, porque Tunja y el nuevo reino tuvo guarniciones militares, no tuvo ejército peninsular, como otros reinos, hasta que llegó la independencia y trajo el general Morillo su ejército, ejercieron estas funciones de presidio y guerra, que así se llamaban, los mismos vecinos. Las élites guardaban para sí títulos de carácter militar. Así eran, por ejemplo, aparte de encomendero, capitán de caballos, sargento mayor, comisario general de caballos, alférez de caballería, alférez de campo. Y en las fiestas, principalmente religiosas, como el Corpus, la fiesta más importante antes de que apareciera la Semana Santa, que es bastante más tardía, es de finales de mediados del siglo XVII, la fiesta del Corpus, se organizaba entonces el desfile de esa fiesta en función de compañías de infantes de a pie y gente de a caballo. Lo que demuestra hasta qué punto la impronta de la gesta épica de la conquista siguió viva y estableciéndose como referente histórico de la ciudad y sus élites desde el siglo XVI en adelante. Gracias a esa épica que cantó en sus versos Juan de Castellanos, los encomenderos tunjanos eran, y cito, beneméritos señores. ¿Dentro de dónde? De la República de los Españoles. Y reclamaban para sí un patriciado local, unos privilegios para el trato, como el de su persona, que todavía se emplea en el lenguaje tunjano, su persona, cercano al trato nobiliario. Si a esto le sumamos que los encomenderos eran poseedores, como vecinos abonados de notables fortunas, ambas condiciones se presentaban como realidades sociales conocidas por todos que exigían un trato diferenciador. En la llamada Casa del Fundador, que es la casa de los Rendón de Figueroa, de la ciudad nos quedan restos de pintura mural en sus techumbres y paredes que dan cuenta de esa exaltación de la figura que los encomenderos y sus descendientes tenían de sí mismos. Estas son unas pinturas para los habitantes de la casa, para los señores y señoras de la casa, para mostrar lo que son ellos, lo que quieren pedir ellos para su vida, sus modos de vivir, de convivir
Es una casa que hoy ha quedado reducida a la mitad. Piensen ustedes por un momento que era una casa que doblaba la esquina, ¿verdad? Porque era una casa en L. Y todas las otras dos que cerraban la cuadra por el otro lado de abajo y por este lado era difícil porque estaba la catedral. Una casa que tenía una comunicación directa con la capilla del fundador que estaba en la catedral. Una casa que no tenía en época de Suárez Rendón la puerta que tiene hoy, porque esa puerta la montó su hijo y heredero Miguel Suárez de Figueroa. Él entraba por un sitio que hoy llamamos la Tarazana. Ahí había una pequeña callecita y el fundador de la ciudad, Miguel Gonzalo Suárez, entraba por ahí a las escaleras al primer piso, que era el piso noble. En la parte de abajo, el piso era el piso donde estaba servidumbre, cocinas y demás situaciones que no eran nobles. Por eso se conocía la primera planta o segunda planta para ustedes en Colombia como piso noble. En este techo de la sala principal, ahí la tienen, se establecieron también cosas que tenían que ver con esa gente, Los mundos y las ambiciones del caballero se encuentran en las techumbres de la casa del fundador, que Miguel Suárez, heredero de Gonzalo Suárez Rendón, mandó a inmortalizar. Ahí tienen la otra imagen, que es la que se llama la pequeña sala, o sala pequeña, en donde hoy está lo que dicen dormitorio. Les vuelvo a decir que la museografía de la casa no responde para nada a las intenciones de la casa. Ahí no podemos saber si era una habitación o era un estudio. Ya les vuelvo a decir que la casa seguía más allá. Pero claro, la casa fue habitada hasta tiempos de los años 60, cuando fue comprada por el Cabildo fue comprada por la alcaldía de Tunja. Es decir, esa casa pasó de heredero en heredero y fueron dividiendo pedazos de la casa. Afortunadamente nos quedó esto, que estaba bajo el falso techo que quedaba en la techumbre, ¿verdad? Pero esto que hoy es dormitorio, olvídense que ahí que aparece una cama que la tienen, eso fuera realmente el dormitorio. Pero lo que importa es lo que tenemos en los techos. Tenemos entonces, en esa habitación de sala pequeña, dos paredes a modo de una artesa invertida, con dos laterales y una parte central en el techo, en donde van a aparecer en el techo nuevamente la Sagrada Familia. Esto es muy interesante porque forma parte de ese programa grutesco que les hablaba antes, en donde se combina lo pagano con lo cristiano. En el centro siempre va a estar María, no es Jesús en la que está en el centro de los techos de Tunja, es María. En el lado abajo está Cristo, o por su momento su acróstico, y en la parte de arriba está José. Es la Sagrada Familia. Y esto lo van a ver ustedes repetido en esta sala pequeña, como lo van a ver ustedes repetido en la sala principal de la casa, pero también lo van a ver ustedes repetido en la casa del escribano. Y también ustedes lo van a ver repetido en lo que se llama la casa de Juan de Vargas. Es decir, la combinatoria en ese programa del grutesco, de lo mítico, mitológico, de recuperación del humanismo renacentista con lo cristiano, que es una lectura muy hispana de eso, de ese grutesco, de origen italiano. Pues esa caza, ahí va a aparecer inmediatamente la diapositiva, la caza como actividad de la nobleza y la hidalguía, y de la otra, del otro lado, va a aparecer la exploración de los nuevos mundos en pos de una riqueza y maravillas. Luego, a modo de figuras grotescas, el artista plasmó escudos y aperos de guerra. Vean, por ejemplo, lo que yo les digo. Ahí están colocadas en uno de los laterales de la artesa invertida una serie de figuras que tienen que ver con el grutesco. ¿Cuál es ese grutesco? Ahí van a encontrar ustedes cornucopias. Todo el grutesco es como una estructura, como si estuviera uno viendo por un caleidoscopio. El caleidoscopio, cuando uno ve por el tubo del caleidoscopio, la imagen se divide en dos iguales. Pues esa es la idea un poco del grutesco. Dividir a partir de lo que se llama el árbol, dividir la imagen en dos, ¿verdad? Ahí en esa imagen que tenemos ahora referenciada, van a ver ustedes una tienda de campaña. Van a ver ustedes riquezas a través del cuerno de la abundancia. Van a ver ustedes aperos de armas. Van a ver ustedes elementos que hablan de ¿qué? De conquista. Eso es una representación de la conquista, de manera simbólica. Está representado ahí cómo se han hecho los reinos en América y cuál es el ideal del caballero que viene a América. El caballero que viene a América
tiene algo que tiene que ver con caballero. Monta caballo, pero también caza, porque es, digámoslo así, uno de los privilegios de ser caballero. No dedicarse a nada manual, a vivir de rentas, a vivir del trabajo de los demás, en este caso de los indígenas, ¿verdad?, de sus encomiendas, y ellos dedicarse a la caza, al buen yantar y al buen comer, ¿verdad?, como se decía en el proverbio antiguo castellano, pues evidentemente, y hacer la guerra. Todo caballero hace la guerra. ¿Para qué? Para obtener posesiones, para obtener riquezas y para obtener dominios. Las formas necesarias para que en su contemplación el caballero hijo hidalgo y su descendencia se sientan pertenecientes a la genealogía de sus apellidos. Es que así se pintan estos muros, se pintan estas casas para esto, de reafirmación histórica de su presencia en estas tierras y del dominio que ejercían sobre ellas. El ánimo de aventura del caballero, del hijo hidalgo americano, es quizá una de sus características más determinantes y que lo diferencia del carácter de hidalguía peninsular. La búsqueda de tesoros, independientemente de los peligros que pudiera encontrar, había determinado el carácter del encomendero tunjano y que éste quería ver reflejado en los techos y paredes de su casa. Ahí hay una escena que es parte del paraíso, ¿verdad? Ahí hay aves del paraíso, leonas, etcétera, dromedarios, jirafas, etcétera, mundos exóticos a donde debe viajar la aventura. Es lo que yo llamo la aventura, la pared de la aventura. Ahí está lo que es la quimera, la búsqueda de ese mundo del caballero, siempre de raigambre medieval. Este caballero tiene una raigambre medieval, obviamente, aunque es un caballero renacentista, ya compra libros, ya lee, ya algunos saben ya leer, escribir. Hombre, Juan de Castellano escribe poemas maravillosos y hace elegías. ¿De qué? De la aventura, de la conquista del mundo de la Nueva Granada. ¿Por qué? Porque hay que equiparar esta conquista a la conquista de Cortés o a la conquista de Pizarro. Por eso hay que crear elegías de varones ilustres. Entonces, ahí tienen ustedes que es ese mundo aventurero, es ese mundo donde se va a ir, a donde se viene lo que es una parte de la imaginación hecha realidad, el paraíso tropical, que luego se pondrá muy de moda en el siglo XIX como parte del exotismo americano construido por los europeos, que los americanos compran y que nuevamente se lo venden a los europeos. Entonces, este mundo es digno de reseñar cómo para el año de 1610, escuchen bien, en el documento Descripción de la ciudad de Tunja, sacada de las informaciones hechas por la justicia de aquella ciudad el 30 de mayo de 1610, este es así como es el título de este documento, hay referencias históricas de las expediciones emprendidas por encomenderos y miembros de la élite tunjana en busca del mito del Dorado, señalados por el autor de esta descripción como un lugar, fíjense, el Dorado tenía lugar, era un mito que se buscaba, pero sí existía. Un lugar que se extiende, decía la descripción, a distancia de los grandes llanos, a más de 500 leguas, a lo que se entiende porque se llega hasta el río Marañón. El río Marañón es el río Amazonas. Se recoge información en esta descripción de cómo desde esta ciudad de Tunja se habían realizado varias expediciones a dicho lugar, aunque con poco efecto por no haber hallado la tierra que se buscaba, decía el documento. Se menciona, entre otras cosas, la que llevó a cabo en el año de 1541 Hernán López de Quesada. ¿Quién era este señor? Pues el hermano del fundador de Bogotá y que residía en Tunja. ¿Y dónde residía Hernán López de Quesada? Pues en la casa del escribano, que antes de ser del escribano era de los Tejada, de los Quesada. ¿Por qué? Porque el escudo que el señor Acuña tapó y se inventó un nuevo escudo para taparlo, es el escudo de los López de Quesada. Esa investigación la ha hecho el profesor Abel extraordinariamente para demostrar cómo ese es el escudo de los López de Quesada. Este señor de Tunja, Hernán López de Quesada,
y quien volvió de esa aventura expedicionaria al Dorado, como dice el documento, con daño de muerte. O más adelante, también la de otra expedición, la del propio gobernador del reino, Antonio de Berrío, quien obtuvo los mismos resultados. Es decir, todo con grandísima costa y muerte de muchas gentes, dicen los documentos. No obstante, de los fracasos, las mentalidades de conquista, todavía para comienzos del siglo XVII, animaba al imaginario cultural de una sociedad basada en la búsqueda de constantes riquezas. Era tal que se construían relatos fantásticos sobre unas tierras nunca vistas, como el Dorado. Así el relator de la descripción señala que la tierra que se pretende conquistar es caliente y húmeda. Nunca se ha visto, pero es caliente y húmeda. Llana y muy extendida. Y casi toda anegada en invierno. Y si bien no se tiene cuantificadas sus riquezas, porque nunca se ha estado allí, eso no es impedimento para señalar, como dice el documento, no se han hallado riquezas por no haberse descubierto la tierra, pero dicen, y es muy abundante, de ellas. Como ven, el carro por delante de los bueyes. No se sabe nada de la tierra, pero se presume que es riquísima. La descripción termina con un comentario que se nos antoja muy relevante y elocuente, porque resume, a mi modo de ver, y define, de cierta manera, en qué consiste para un español de esa época su presencia en América. ¿Cuál era el fin de la presencia en América de esos españoles? Y dice el documento: el modo de gratificar a la gente de guerra es cuando redescubre y pueblan nuevas tierras. Se dan a los descubridores repartimientos de indios por 2 vidas, conforme cada una ha servido, y en algunas partes se han dado por 3 vidas, cuando son guerras de los que se han hallado en ellas, tierras que llaman estancias para labranzas y crianzas, y también se les suelen dar algunos repartimientos de lo que vacan respecto de lo que cada uno ha servido y gastado. Pues, ¿qué era presencia en América? Tierras, nobleza, hidalguía y dinero. En resumen, ser élites de poder. Voy terminando. La religión católica no fue para los conquistadores y fundadores de ciudades en el Nuevo Mundo algo que fuera añadido a su comportamiento. Por el contrario, la religión fue el sustento de aquellos preceptos que ofrecían legitimidad a sus actos, actos tanto de benevolencia como de atrocidades. La religión constituía la sustancia moral que alimentaba su conducta hacia su familia, sus iguales y el resto de la sociedad. En ese imaginario religioso, la figura de María, Madre de Jesús, alcanzó un valor trascendental. Tras el Concilio de Trento, en el Concilio de Éfeso del año 431, ya obtuvo María estatus de Madre de Cristo e hija predilecta de Dios, pues en el Concilio de Trento, que se va a desarrollar muchísimo después, en el siglo XVI, siglo XV, María se convirtió en uno de los principales símbolos del catolicismo romano y sobre todo antiluterano. Es sabido el amor de los cristianos viejos tuvieron por las imágenes durante el largo proceso de la Reconquista y la lucha contra el infiel en España. El infiel es el moro, es el árabe. En especial por imágenes como santos, Santiago y vírgenes como la Virgen de la Victoria. Imágenes estas que para los españoles de la Reconquista capitalizaban el grueso de las referencias indicativas del carácter sagrado del que se quería impregnar la Reconquista hispana. Colón, en su viaje atlántico, fue portador de una de estas imágenes bendecidas, la Virgen de la Antigua. Imagen que se venera en la capilla que lleva su nombre en la Catedral de Sevilla. La Virgen de la Antigua pronto encontró lugar de privilegio y devoción en estos primeros tiempos de la conquista del Nuevo Mundo. Primero en Santo Domingo, que fue la primera ciudad que se fundó, aunque fuera en una isla la primera ciudad americana. Luego en Cuba, la segunda ciudad americana.
para terminar fundando con su nombre, en 1514, ya en tierra firme, la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, en el territorio que hoy ocupa Panamá. En tiempos de esta colonia temprana, la Virgen de la Antigua quedó identificada entonces como Virgen de navegantes y de conquistadores. Cientos de sus imágenes cruzaron el Atlántico, pasando al Nuevo Mundo en forma de copias, estampas y, por supuesto, estandartes de las huestes conquistadoras. Paolo Viñolo nos relata, siguiendo al padre de las casas, cómo Alonso de Ojeda, uno de los grandes conquistadores de aquí, de Venezuela, traía una imagen maravillosa pintada de Flandes de esta Virgen, que el obispo Juan de Fonseca le había donado. Y cito, sacaba su imagen de su talega, poníala en un árbol y allí adoraba, exhortaba a que los demás la adorasen, suplicando a Nuestra Señora los que quisiese remediar. Y esto hacía cada día y muchas veces y cuando hallaba oportunidad. Así, la imagen, como también ocurría con las imágenes de ciertos santos, nos cuenta Viñolo, cumplía las funciones de talismán mágico, de reliquia sacra y de atributo de autoridad. De la misma imagen se desprendería entonces, así al menos lo creían los españoles y más tarde los propios indígenas, un poder milagroso que protegería al español frente a sus enemigos, a los peligros que le acechaban en estas nuevas tierras, como antes los había protegido en la lucha contra el musulmán en España. En el caso del apóstol Santiago, otro de los referentes importantes de la cristiandad que llegaron al Nuevo Mundo y en Tunja tuvo especial veneración, su presencia en la Reconquista fue una constante a partir de su intervención proverbial en la famosa batalla de Clavijo del año 844 frente a los moros, en la que fraguará su imagen. Entonces aparecería Santiago en un caballo, vestido de caballero y armadura, con escudo y espada, con la que descabezaba y descuartizaba a moros por doquier. Como ya ocurriese en esa España reconquistada, el apóstol intervino en diversas batallas que los conquistadores van a librar en el Nuevo Mundo contra los indios. En la Nueva España, por ejemplo, el cronista Francisco López de Gomara, al dictado de Hernán Cortés, nos narra al detalle la presencia del apóstol en la dura batalla de Cetrá, en Tasco, del año 1518. López de Gomara recoge supuestos testimonios de indígenas que indicarían, y cito, de no haber sido el del caballo blanco que hería y mataba, ya estarían vencidos los españoles. Santiago Matamoros entonces se convertirá en América en Santiago Mataindios y esta nueva condición se va a extender por toda América. En Cuzco, por ejemplo, son voces como las del cronista indígena Felipe Guzmán Poma de Ayala, en su Nueva Coronárica y Buen Gobierno del año de 1615, quien relata cómo Santiago, el apóstol Santiago, es concebido por los indígenas al modo de su dios Illapa. Y cito, y como cayó en tierra se espantaron los indios y dijeron que había caído Illapa, trueno y rayo del cielo, cacha de los cristianos, favor cristiano. Y así cuajó el señor Santiago a defender a los cristianos. Fin de la cita. Los mismos indígenas fueron asimilando esta figura de Santiago Mataindios, desde diversos puntos de vista. En primer lugar, como un poderoso guerrero capaz de desaparecer en defensa de los españoles, de aparecerse en defensa de los españoles y de su religión. Y en segundo lugar, la misma simbología del apóstol evolucionó a lo largo de la colonia, pasando a reinterpretarse de otra manera, que es la manera en que en Tunja va a cuajar, que es la de identidad de criolla, identidad mestiza. Es decir, el apóstol del caballero mataindios se va a convertir luego en el apóstol del peregrino de Santiago. ¿Verdad? La ciudad tiene constantemente conchas veneras en las puertas
dedicadas a Santiago. Es una ciudad muy santiaguera a la vez que es muy virgen, muy de María, ¿verdad? Y esas imágenes y esos elementos de decoración de las puertas que recuerdan o hablan del apóstol Santiago, tiene que ver también con el que en plena calle Real, en el medio de la calle Real, y en el plano de 1623 lo vemos, hay una famosa cruz, que es un crucero. Ese crucero indica que siguiendo el crucero, porque por ahí, hacia arriba, a la derecha, se salía para la costa, se cruzaba el Atlántico y se llegaba a Santiago de Compostela, pues por ahí se iba de peregrino a Santiago de Compostela. Es decir, la elemental, toda esta simbología cercana a este apóstol ligado a la cristiandad, a la fe cristiana, y que se estableció como un santo peregrino, ataviado de bastón, sombrero y conchas veneras, se exaltó como marca de conquista, pero no ya de tanto matar indios como hay en algunas portadas de algunas iglesias mexicanas, sino este Santiago mataindios es un Santiago apóstol, es un Santiago peregrino, en el nuevo referente geográfico y espacial de pasaba por la posesión de la fe católica. En este sentido, junto con la Virgen y otros santos, Santiago Apóstol fue parte de esa nueva cartografía católica romana que se levantó sobre las cenizas de las religiones indígenas. De esta manera, el carácter medieval de estos símbolos buscó adaptarse a nuevas realidades sociales, raciales y culturales, no estando exento de su uso político y de propaganda ideológica que justificó en su primer momento la presencia y acciones del conquistador frente a los conquistados, para luego reconocer a los encomenderos los referentes fundamentales del nuevo orden social y a las órdenes religiosas. Bien, pero no solo el referente mariano alcanzó a los registros eclesiásticos en las casas particulares, también de la élite encomendera, la devoción por la Virgen va a ocupar techos y paredes, como ya dije antes. La presencia de los monogramas de la Sagrada Familia se pueden observar en la casa del fundador y en otras casas, de lo que nos queda de la pintura mural, ¿verdad? Así el tiempo nos ha legado pues, esos ejemplos, casa del fundador, casa de Juan de Vargas. Vamos a detenernos de sus encomiendas y de la casa principal de la Plaza Mayor. Fue uno de esos encomenderos criollos de primera generación que cultivaron y patrocinaron los favores de la Virgen. La tesis de la maestría de María del Pilar Espinosa, dirigida por mí, ha revelado cómo en las paredes de la sala principal, situada en el primer piso, encontramos referentes emblemáticos relativos a la figura de María. El programa iconográfico de características grotescas, que son esas figurillas entre arcos de la sala principal, si no la conocen vayan y lo visitan, no me quiero detener mucho en esto porque sé que María del Pilar va a dar una conferencia sobre pintura mural y probablemente ella hable de esto. Que el programa iconográfico de características grotescas se convierte entonces en un programa iconográfico en busca de favores celestiales que realizasen el milagro de la maternidad en el vientre de la esposa de Miguel Suárez de Figueroa, Beatriz de Alancastro o Castro. ¿Qué quiere decir? Que ese programa que aparece en las paredes de la sala principal es lo que consideramos es una advocación a María. Es la figura de María ligada a una serie de emblemas que tienen que ver con ella y con la Iglesia Católica como institución también, y también con la figura de Cristo, pero especialmente tiene que ver con María porque es esa María Inmaculada a la cual Miguel Suárez Rendón, que no tiene herederos, que no tiene hijos, le pide el milagro de la fertilidad. Desgraciadamente, no le concedieron el milagro. Se murió sin herederos directos y fueron sus sobrinos los que van a heredar sus posesiones. La referencia de María, y voy a poner dos ejemplos nada más, elude a las formas figurativas de María y se representa a modo de una simbología emblemática que remite tanto a las letanías marianas, visualmente referenciadas en la imagen de la tota pulcra, como el ciprés, la palmera dactilera
con y sin frutos, el laurel, el heliotropo, etcétera, así como a los referentes medievales del cantar de los cantares o el bestiario. Es ahí donde podemos rastrear estas emblemas, que Santiago Sebastián hablaba de emblemas, pero que en nuestra interpretación, en este caso, están ligados a la figura de María porque coinciden plenamente. Hay dos palmeras datileras. Una palmera datilera que va a tener, esta es la que tiene frutos, los dátiles. Palmeras datileras que trajeron los españoles para esta tierra, ¿verdad? Acuérdense cómo en el mismo patio y el jardín de la casa hay unas palmeras datileras enormes y muy antiguas. Hace tiempo que ando buscando que un botánico me digan de qué época son esas palmeras, ¿verdad? Entonces, esta palmera datilera tiene frutos, pero una palmera datilera tarda mucho en dar frutos. La otra, que no tengo en imagen, que no la he puesto, es la palmera que aparece también en esa sala sin frutos. Lo que tarda en dar frutos. ¿Cómo? Como el mismo fruto de la Virgen Inmaculada, ¿verdad? O como el fruto de Santa Ana para tener a la Virgen, ¿verdad? Ahí hay toda una relación de eso de la fertilidad. El ciprés también tiene que ver, a la anterior imagen, pueden ver ustedes que el ciprés sí tiene que ver con también con la figura de María, y está en esas letanías de María que a modo de rosario se pone la figura del pozo, el ciprés, el laurel, etcétera, y que el laurel también está en esa casa. Sigo adelante y voy terminando. Los referentes humanistas destacados por Santiago Sebastián y Morales Folguera y la existencia de una amplia decoración de rosas en el techo de la estancia, todo el techo de arriba de la casa, esta no, volvamos, bueno, deja esa. En el techo de esa estancia principal vamos a encontrarnos con que hay un montón de rosas, sin espinas, porque la rosa sin espinas es María. Pero también hay rosas que trabajan del viaje, porque son rosas de los vientos, de los navegantes. También una rosa, aunque fuera de los vientos y de los navegantes. Pues digo que esta estancia complementación dedicada a la Virgen se va a completar con esta imagen. Con esta imagen que son los restos de la primera pintura mural. Hay un trabajo de una investigadora mexicana extraordinario sobre esto, de la pintura mural que hizo Narváez sobre la Virgen de Chiquinquirá. Acuérdense que la Virgen de Chiquinquirá es antes Virgen del Rosario y que su nombre completo es Virgen del Rosario de Chiquinquirá, ¿verdad? Entonces Narváez va a hacer la imagen famosa que va a sufrir el milagro, pero aquí quedan los restos de esa imagen de pintura mural, una copia del cuadro de Narváez. Probablemente pueda haberla hecho hasta el propio Narváez. Aquí se trajo el cuadro, a esta casa se trajo el cuadro de Narváez, se los trajeron desde Chiquinquirá para dos veces, para 2 epidemias de viruela. El profesor Abel Martínez ha escrito algunas cosas sobre eso, de cómo se trae ese cuadro y va a estar ahí. ¿Por qué en casa de Miguel Suárez Rendón va a estar incluido ese cuadro? Porque Miguel Suárez Rendón es el patrocinador de todas las fiestas de la Virgen del Rosario. Es el que funda la capilla del Rosario en los dominicos. Es el gran patriarca de la figura de la Virgen. La Virgen del Rosario, que no era una virgen muy conocida aquí en Tunja ni en América, va a ser popular a raíz de la batalla de Lepanto. ¿Por qué va a ser popular a raíz de la batalla de Lepanto? Porque se dice que en plena batalla de Lepanto iban perdiendo los cristianos contra los moros y apareció la Virgen del Rosario y entonces les hizo ganar a los cristianos la batalla. Felipe II se convirtió entonces en un profundo devoto de la Virgen del Rosario, que es, como si se sabe muy bien, una virgen que tiene un niño y que tiene un rosario. Bien, sigo. Si a esto sumamos que Miguel Suárez de Figueroa fue el fundador y máximo protector de la espectacular Capilla del Rosario, ubicada en la iglesia de Santo Domingo, entonces el asunto de exaltación mariano adquiere mayores connotaciones. Hoy podemos afirmar que toda Tunja es una ofrenda a la Virgen en sus más distintas acepciones y representaciones. Lo que es evidente es que la figura de la Madre de Cristo está muy presente en la cotidianidad de las gentes tunjanas. En una investigación reciente sobre el lujo y la suntuosidad de Nino y Johan Escobar, se reseñan entre los objetos frecuentes de los dotes matrimoniales rosarios con cuentas de coral, propios de los que aparecen representados en las imágenes de la Virgen del Rosario. Además, en esas dotes se da
diversas imágenes, la imagen de la Virgen del Chiquinquirá con incrustaciones de piedras preciosas. Era como una moda de la época. Pero la decoración y casa de las capillas por parte de la élite comendera también tiene que ver con un hecho que entra en relación con el uso de las imágenes como instrumento de prestigio social y rivalidad entre los miembros de esas élites. La competencia por los favores celestiales tenía su reflejo en lo terrenal, en la competitividad entre familias encomenderas, quienes hacían cuantiosas donaciones a las órdenes religiosas, creaban capellanías y construían lujosas capillas. La construcción de la Capilla del Rosario por parte de Miguel Suárez de Figueroa nos dejó inicialmente a nosotros los investigadores una gran duda sobre el hecho de que, teniendo Miguel Suárez capilla de Gonzalo Suárez Rendón, su padre, en la iglesia mayor de Tunja, Miguel Suárez, hubiese decidido hacer una capilla en otra iglesia que para esa época era de segunda clase, como la iglesia de los dominicos. Es más, Miguel Suárez indicó en su testamento que sus restos, los de su hermana Isabel, una de sus hermanas, la otra era monja, y los de su mujer y de todos los descendientes de los dichos mis padres que quisieran enterrarse en dicha bóveda, donde él está enterrado en la Capilla del Rosario, como les dije antes, fuesen enterrados en ella. Al parecer, los mismos padres dominicos quedaron algo sorprendidos, y dicen los dominicos en un documento de 1625. Y sin embargo, de que teniendo como tiene en la iglesia parroquial de Santiago, de esta vecindad, un lugar más preeminente, su entierro, será bien pasarle a las dichas capillas de Nuestra Señora del Rosario, parte de lo mucho que ha gastado, como dicho le nombrare por fundador y patrón de la dicha capilla, al dicho capitán don Miguel Suárez y a sus herederos legítimos. Fin de la cita. La única respuesta que hemos encontrado a este hecho aparentemente insólito fue la competencia que le supuso a Suárez de Figueroa, a Miguel, la obra del capitán Antonio Ruiz Mancipe, en relación con la decoración de la capilla iniciada por su padre, uno de los conquistadores. Esta capilla, los Mancipe la hicieron al lado de la capilla del fundador de la ciudad, de Gonzalo Suárez, y la convirtieron en la obra más cara y lujosa de la época. En su testamento, Antonio Ruiz Mancipe señala que construyó y decoró su capilla sin escatimar gastos, importó una reja de hierro de Castilla, así como sus cerraduras que fueron colocadas en la capilla por Juan de Chinchilla, Miguel de Celi y Pineda Ferreros, con un costo de 200 pesos de oro de 20 quilates. Un precio mayor pagó por las vidrieras, 3 en total, con sus redejillas de hierro, a un costo de 65 pesos oro quilates. Incluso compró un órgano en España, que ya no sabemos dónde está, de 14 palmos de alto dorado y guarnecido, que costó solamente el traslado desde Cartagena a Tunja 400 pesos de oro de 20 quilates. Así como varias esculturas que se colocaron en el retablo del altar mayor y están allí, un Cristo crucificado, una imagen de Nuestra Señora, un San Juan, una Magdalena y un San Pedro Mártir, con un coste de 1.020 pesos de oro de 20 quilates, tan solo de costos de flete desde Cartagena a Tunja. También contrató a los artistas más importantes del momento, pues no valía más, al famoso carpintero Alonso de León para la carpintería, a Juan de Rojas, que ya mencionamos, pintor mestizo, para trabajar en los decorados de los casetones, y particularmente a Angelino Medoro, discípulo de Miguel Ángel y Romano. La labor de Medoro en la capilla debió ser un acontecimiento de gran trascendencia para la ciudad y de gran resonancia entre las élites. Tanto es así que el mismo Juan de Castellano, ¿verdad?, ante el esplendor de la capilla de los Mancipes, en su libro Elegías de varones ilustres, la llama de la siguiente manera: capillas hay en el particular sepulcro de vecinos generosos. Con tales ornamentos podrían ser ricos en Toledo y en Sevilla. Retratos y dibujos que parecen haber sido labrados por la mano de Fidias de Simón y Policleto, algunos de pincel y otros de bulto, principalmente la que dejó hecha, pero Ruiz García su hijo, Antonio Ruiz Mancipe, se desuela en decorarla con preciosos dones. Y así parece, y así recibió el mote, ya Viña de Oro. Fin de la cita.
Si Antonio Mancipe se convirtió en un espejo en el que podrían mirarse muchos de sus iguales, también se convirtió en un reto a superar. Al parecer, Miguel Suárez de Figueroa no debió sentirse interesado en competir con la piña de oro de los Mancipe, en el mismo espacio y bajo el mismo techo de la iglesia mayor. Y quizás por esta razón, lo mejor era hacer una nueva capilla en otra iglesia, que curiosamente estaba enfrente, como es la iglesia de los dominicos, que estaba enfrente de la casa de los Mancipe, es decir, en sus narices. La competencia entre las élites fue de enorme provecho para las órdenes religiosas instaladas en la ciudad. Para el caso que hemos estudiado, los dominicos no lograron solo tener en su recinto obras de arte de un enorme valor e importancia, sino que en su momento entraron en competencia con la iglesia mayor, con la catedral de hoy. Pues al final, uno de los grandes de la élite había elegido enterrarse en su iglesia, inaugurando una relación perdurable y llena de beneficios económicos. Muchas gracias. Me pregunta David Dueñas Palencia, ¿las criptas tenían alguna particularidad en los claustros? Los claustros es el patio con claustro, con claustramiento, arcadas. Véase San Agustín, véase el claustro de Santa Clara la Mayor. En los claustros, o sea, ahí en los claustros, no hay criptas. Las criptas las hay para enterramiento en las iglesias. En el San Agustín, ustedes el día que el profesor en primera conferencia hablaba del enterramiento de la Otálora, veían que allí estaba enterrada una Otálora. En la catedral, si ustedes van a la catedral, van a encontrar una serie de lápidas que desgraciadamente donde tenían que estar es en el suelo, pero los han colocado pegadas a la pared cuando hicieron la remodelación del siglo XX, lo cual han removido todos los esqueletos, han movido todo. Pero es debajo de la iglesia donde están las catatumbas, es donde están las criptas. Las criptas están debajo de la iglesia, como en la iglesia mayor, por eso hubo el problema cuando hicieron el famoso baño, que decían que había unos túneles que recorrían toda la ciudad, una gran falacia y otro mito. Solo están debajo de las iglesias porque hay que enterrarse. No hay cementerios en el siglo XVI y XVII. El cementerio en Tunja es del siglo XIX. Los cementerios aparecen como una de las conquistas de la Ilustración. No existen los cementerios. Entonces, donde se entierran los nobles, los del común se entierran donde pueden, en un solar vacío, en un cementerio que fuera de indígenas, y allí se seguían enterrando, como en la UPTC. Los pobres no tienen sitio para enterrarse, pero los nobles sí. Estas élites sí, se entierran en sus iglesias, en sus capillas, debajo de sus altares, porque esas capillas tienen altar. Y es ahí abajo donde están ellos, y donde están enterrados todas sus familias. Muy interesante el tema. Usted habla del escudo de la familia López de Quesada en la casa de Juan. Es decir, ese escudo, esa casa recibió varias restauraciones. Una fue de Luis Acuña, a la cual se refirió la profesora Mónica el otro día. Acuña no era un restaurador, era un artista, que en un país en donde no había restauradores, pues se hizo restaurador. Pero en la casa de Juan de Vargas, del escribano, alteró profundamente todas las paredes. Y les recomiendo leer el libro de Elkin. O sea, es un libro que está publicado, pueden rastrear muy bien, y ahí se explica muy bien cómo aparece el escudo de los López de Quesada y demás. Dagor Batosai, no sé, debe ser un nombre. Excelente información. Me pregunta es, ¿cuáles símbolos paganos se encuentran en la casa de Santa Clara la Real que en la actualidad no existen? En la Santa Clara la Real, en la actualidad no existe. Bueno, en la Santa Clara la Real hay una serie de elementos grotescos. Si ustedes entran a lo que llaman el museo de Santa Clara la Real, van a unas estancias en donde van a ver ustedes estas figuras de mascarones, mitad demonio, mitad figura antropomórfica, etc. Esos son los grotescos, esos son de origen pagano. Esos estaban en las casas de Nerón. Estas vienen de la mitología romana, que a la vez retoma también parte de la mitología griega y de otros grupos del Mediterráneo. Entonces, esas estructuras están ahí, están decorando los frisos a modo de franjas por arriba. En la casa, el otro día el profesor habló de esos elementos mitológicos que están en la casa del fundador, que son anteriores a las pinturas de los techos. En la casa del fundador por lo menos hay 3 periodos de pinturas.
unos que aparecen con algún escudo y estos de carácter mitológico, los techos de la sala principal y el techo de la sala pequeña. Y hay por lo menos que sepamos distinguir al modo de dos manos. Las de la sala pequeña y la sala de principal son aparentemente del mismo autor. En la casa del escribano Juan de Vargas, ustedes van a tener ahí la mitología. Ahí está Marina del Centro, pero luego está Diana Cazadora, luego está Zeus, luego está una serie de elementos. El rinoceronte, el elefante, etc. ¿Qué pasa con esa casa y esa decoración? Que lo que había antes de que Acuña lo interviniera, no tenemos referencia precisa. Porque Acuña, si lo hizo, no lo encontramos, y hemos buscado, y él quien lo ha buscado mucho, las fotografías anteriores de que él interviniera. Es decir, ¿qué tanto hay de Acuña? Mucho, sabemos que hay mucho. ¿Cuánto hay de lo que había antes? Ahí tenemos un enorme problema. El libro de Elkin es sobre la casa de Juan de Vargas. Si está por ahí Elkin, que lo está oyendo, ahí está en el chat. Están preguntando, Elkin, ¿cómo se llama tu libro? Está preguntando Daisy. Por favor, hazte un poco de bombo. Pon el nombre de tu libro a ver si te compran varias cosas. Listo, profesor Antonio. Mil gracias, excelentes comentarios. Gracias a todos los participantes. Los invitamos a seguir consultando nuestra programación en barrepcultural.org Tunja y estarán atentos a otra nueva conferencia que tiene que ver con la pintura mural para el 24 de junio. Entonces los esperamos. Mil gracias, profesor, de verdad. Excelente conferencia, excelentes comentarios. Muchas gracias, Nidia, muy amables todos los del Banco de la República. Mis saludos y mis congratulaciones también a la Maestría de Patrimonio Cultural. Un abrazo a todos. Mil gracias.